En pleno corazón de Córdoba existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Detrás de estos muros coloniales, generaciones de carmelitas descalzas vivieron en silencio, oración y contemplación durante casi 4 siglos. Soy Walter Giroldi y hoy entraremos a la iglesia de Santa Teresa y el monasterio de San José, descubriendo su historia, su extraordinaria arquitectura y el antiguo armonio que aún conserva la memoria sonora de este lugar único. ¡Comencemos! En Independencia 122 nos encontramos con la iglesia Santa Teresa y el monasterio de San José, que durante casi 4 siglos, detrás de estas rejas y de estos muros, generaciones de carmelitas descalzas vivieron prácticamente alejadas del mundo exterior. La orden nació en España durante el siglo XVI, gracias a la reforma impulsada por Santa Teresa de Jesús y San Cruz de la Cruz. Su propósito era recuperar una vida más austera, centrada en la oración, el silencio y la contemplación. El nombre descalzas hacía referencia a la sencillez de su vida, como símbolo de pobreza y humildad. Las religiosas utilizaban sandalias simples en lugar del calzado habitual de la época. Su misión era diferente a la de otras congregaciones. Mientras algunas se dedicaban a la enseñanza o al cuidado de enfermos, las carmelitas consagraban su vida a la oración permanente, razón por la cual suelen ser conocidas como el corazón orante de la iglesia. La llegada del Carmelo a Córdoba se produjo en 1628, cuando Juan de Tejeda cumplió una promesa realizada a Santa Teresa de Jesús, tras la recuperación de su hija María Magdalena, quien había estado gravemente enferma. Para cumplir su promesa, Tejeda entregó su residencia familiar y la transformó en un monasterio dedicado a las carmelitas descalzas. Así nació el monasterio de San José, uno de los más antiguos del actual territorio argentino. La propia María Magdalena ingresó a la comunidad religiosa junto con otras integrantes de su familia. Incluso su madre, Ana María de Guzmán, tomó los hábitos tras enviudar. Desde entonces, generaciones de monjas vivieron entre estos muros siguiendo una estricta vida de clausura. Dedicaban sus días a la oración, al canto litúrgico, a la lectura espiritual y al trabajo cotidiano, manteniendo un contacto muy limitado con el mundo exterior. Lo más sorprendente es que la comunidad logró atravesar casi 4 siglos de historia. Sobrevivió a la época colonial, a la Revolución de Mayo, a las guerras civiles, a las epidemias y a los profundos cambios de la sociedad moderna. Por eso, cuando observamos hoy este monasterio, no estamos viendo solamente un edificio histórico. Estamos frente al testimonio vivo de una comunidad religiosa que ha mantenido ininterrumpidamente una tradición espiritual iniciada en Córdoba hace casi 400 años. Un dato curioso es que aquí nació en 1604 Luis José de Tejeda y Guzmán, considerado el primer poeta nacido en el actual territorio argentino, y la familia tendría otro vínculo importante con la vida religiosa de Córdoba, Leonor de Tejeda, hermana de Juan de Tejeda, que fundaría años antes el monasterio de Santa Catalina de Siena, considerado el más antiguo del país. En cuanto a la arquitectura del edificio, aunque el monasterio de San José fue fundado en 1628, la iglesia que contemplamos actualmente es el resultado de un largo proceso constructivo que se extendió durante más de un siglo. A medida que la comunidad crecía y se consolidaba, también lo hacía el complejo monástico. Las obras fueron incorporando nuevos espacios y mejoras hasta alcanzar la fisonomía que hoy admiramos. El resultado es una de las expresiones más destacadas de la arquitectura colonial cordobesa y uno de los mejores ejemplos del barroco hispanoamericano, conservados en la Argentina. Desde el exterior, la iglesia sorprende por la armonía de sus proporciones y por su característica espadaña,
una estructura que reemplaza a la tradicional torre campanario y que se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del edificio. Las líneas curvas, las molduras y el juego de volúmenes reflejan la influencia artística llegada desde España, reinterpretada por los constructores locales durante la época colonial. Sin embargo, la verdadera riqueza del templo se descubre al atravesar sus puertas. El interior fue concebido para acompañar la vida espiritual de una comunidad contemplativa. A diferencia de otras iglesias coloniales pensadas para grandes concentraciones de fieles, aquí todo invita al recogimiento y al silencio. La amplia nave única dirige naturalmente la mirada hacia el altar mayor, mientras que la bóveda de cañón genera una sensación de amplitud y solemnidad. La luz penetra suavemente por las ventanas superiores, creando una atmósfera que cambia constantemente a lo largo del día. Uno de los aspectos más interesantes son los espacios destinados a las religiosas. Como las carmelitas vivían en clausura, la iglesia fue diseñado para permitirles practicar de la liturgia sin abandonar el monasterio. Por eso encontramos los coros alto y bajo ubicados detrás de rejas que separaban a las monjas del resto de los asistentes. Desde allí rezaban, cantaban los salmos y participaban diariamente de los oficios religiosos. La arquitectura del conjunto refleja perfectamente el espíritu de la orden: sencillez, silencio y contemplación. Cada patio, cada corredor y cada claustro fueron concebidos para favorecer una vida apartada del mundo exterior. Más allá de su valor religioso, la iglesia constituye un verdadero documento histórico construido en piedra, ladrillo y cal. Sus muros han sido testigo de casi 4 siglos de historia cordobesa y conservan la memoria de las generaciones de religiosas que habitaron este lugar. Por esa razón, recoger hoy la iglesia de Santa Teresa no significa solamente visitar un monumento colonial, significa ingresar en uno de los espacios más auténticos y mejor preservados de la Córdoba histórica. Entre los elementos más interesantes que conserva la iglesia se encuentran 3 armonios, uno en la entrada, otro al costado del altar y otro en el coro alto, que es ese del cual hablaremos hoy, un instrumento estrechamente ligado a la vida musical de las comunidades religiosas de los siglos XIX y XX. Las carmelitas descalzas celebraban diariamente el oficio divino y numerosas ceremonias litúrgicas que requerían acompañamiento musical. En muchos conventos de clausura, los armonios reemplazaron progresivamente a los órganos de tubo, debido a su menor costo de mantenimiento y a su practicidad. Cada tecla, cada registro y cada sonido que aún logra emitir nos conecta con generaciones de monjas que dedicaron su vida a la oración y al canto litúrgico. A diferencia de otros instrumentos históricos que permanecen en silencio, este armonio aún puede escucharse y permite imaginar cómo sonaban las celebraciones religiosas de hace más de un siglo. En cuanto a las características del armonio, se encuentra en el coro alto. Podemos decir que es de la marca Mamborgs. Tiene 9 registros, 2 manuales, 4 octavas y media, con 2 teclados de 54 notas cada uno, pedalera de 27 notas, 2 pedales para alimentar el fuelle, aunque actualmente posee motor eléctrico, y 2 pisas. Agradezco a la directora del Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, Alicia Voltamino, y al organista Cristian Barrios que me permitieron ingresar y ejecutar algunas melodías.
Si te gustó este recorrido por la iglesia de Santa Teresa y el monasterio de San José, con su armonía histórico, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme, saludos y nos vemos en el próximo recorrido.